Bien, buenas tardes. Voy a explicar en este vídeo una experiencia didáctica que realicé este año con alumnos de bachillerato en un instituto de aquí de Oviedo, donde trabajo, el Instituto Pere de Ayala, y consiste en la creación de un portafolio digital, concretamente en la asignatura de Literatura Universal. Comenzamos con el concepto de qué es un portafolio digital. Pues simplemente es una recopilación de documentos que muestran los resultados del aprendizaje. Esto sería el portafolio en general. Lógicamente tiene que haber una selección y una organización y consta de evidencias, de reflexiones personales, resultados de aprendizaje. El portafolio es bastante flexible. También, lógicamente, suele tener, en este caso, si es digital, pues la presentación en un formato bien, como vemos en página web, a través de un blog, de un tablero, etcétera. Son, bueno, pues varios formatos. Y se relaciona también con la denominada identidad digital. El grupo Meta en el que se llevó a cabo esta experiencia durante este curso 2019-2020, tanto en el periodo presencial hasta marzo como en el periodo no presencial, hasta ahora, hasta junio, que consistió en 15 alumnos que cursan el bachillerato en la opción de Humanidades. La asignatura es Literatura Universal. El nivel de competencia, en este caso me refiero a la competencia digital, era variado. Había alumnos que nunca se habían enfrentado a hacer este tipo de portafolios ni artefactos digitales, infografías, y otros que ya tenían cierta idea o por lo menos tenían más soltura. La motivación fue bastante alta desde el principio y los resultados bastante satisfactorios. En cuanto a los objetivos, son el de desarrollar la competencia digital y literaria, potenciar la autonomía, crear artefactos digitales y también espacios colaborativos y acercarse a la literatura mediante el uso de las TIC. Colaborar, crear, compartir y motivar. La metodología, lo primero que hicimos fue la creación del portafolio con la herramienta de Pinterest, que algunos alumnos ya conocían por tener instalada, incluso la tenían instalada ya en sus móviles. En segundo lugar, una vez seleccionado el contenido literario a trabajar, que se fue en realidad toda la historia de la literatura, se realizaron evidencias, es decir, creación de artefactos digitales, de infografías, de presentaciones, etcétera. Y luego todas estas evidencias se insertaron en los portafolios creados por los alumnos. La temporalización pues fue, como ya expliqué antes, durante este presente curso. Se llevó a cabo en una sesión semanal. De las 4 horas que tiene la asignatura semanales, una de ellas la dedicamos hasta marzo en los ordenadores del centro para explicar cómo se crea el portafolio, después cómo se configura, la creación de una primera entrada, y después en diciembre y enero se realizaron las infografías, concretamente de Shakespeare. En febrero y marzo se hizo una presentación de un autor de la época de los siglos XVIII y XIX, que también se insertó en el portafolio, y en abril-mayo, que a partir de aquí ya fue el periodo no presencial, la creación de un book trailer de un texto literario del siglo XX, y lo mismo se insertó en el book trailer. Y en junio la evaluación. ¿Qué evidencias son las que se mostraron en diferentes portafolios?
En primer lugar, el eje cronológico. El eje cronológico de la literatura antigua. Aquí hay un ejemplo de eje cronológico desde la literatura en Mesopotamia, literatura egipcia, sánscrita y hebrea. Este contenido fue el primero que se insertó en este portafolio. La segunda evidencia, infografías. En este caso, las infografías dedicadas a Shakespeare. Y aquí tenemos un ejemplo de infografía creada y luego posteriormente subida al portafolio. En tercer lugar, presentación de un autor o autora del siglo XIX, en este caso de Emily Bronte. Esta presentación pues después se subió también al portafolio. Y por último, el book trailer. El book trailer de una selección de libros del siglo XX. Y aquí muestro un ejemplo, en este caso es de la Metamorfosis. Se realizó en el mes de junio mediante una rúbrica en la que a través de una serie de indicadores se evaluaron los logros adquiridos. Y finalmente aquí algunos de los portafolios de una alumna donde se ve pues, todas estas evidencias que se ha ido creando a lo largo de este curso. Eje cronológico, infografía de Shakespeare, trabajo de autor y book trailer. Y esto ha sido todo. La experiencia ha sido muy, muy motivadora y animo a todos los profesores, especialmente en asignaturas como lengua y literatura universal en este caso, que es una manera de trabajar la literatura desde otra perspectiva.